No sé si voy a poder decirlo sin que se me quiebre la voz, pero la primera vez que lo besé todavía llevaba puesto el anillo que mi marido me regaló por nuestro 10º aniversario. Y lo peor es que no fue un accidente. Yo crucé esa línea con los ojos abiertos, como si quisiera ver hasta dónde podía hundirme sin gritar. Antes, mi vida parecía estable, casi predecible. Tenía un trabajo remoto que me permitía estar en casa, una rutina tranquila, un matrimonio que, sobre el papel, funcionaba. Mi marido, Daniel, era ese tipo de hombre correcto, respetuoso, metódico. Me despertaba cada mañana con un beso en la frente y un café demasiado dulce. A veces me preguntaba si era feliz o simplemente estaba acostumbrada. Pero nunca lo dije en voz alta. Yo también interpretaba mi papel, la esposa que sonríe, que organiza todo, que no pide demasiado. Recuerdo que la última vez que hicimos un viaje juntos, él pasó más tiempo revisando correos que mirándome a mí. Y yo fingí que no me dolía. Fingí tantas cosas que, con el tiempo, dejé de sentirlas. Hasta el día en que apareció alguien que no me dejó fingir nada. Lo conocí de una forma que todavía me incomoda admitir. Fue por error. Un correo que no era para mí. Un mensaje de voz equivocado. Ni siquiera sé qué fue lo primero, solo recuerdo abrir el audio y escuchar una risa masculina, cálida, cercana, diciendo, llegué, estoy abajo, ¿bajas? No supe por qué, pero contesté. Le dije que se había equivocado. Él rió otra vez, se disculpó y me preguntó, no sé de dónde sacó esa confianza, si podía preguntarme algo ya que había irrumpido en mi día sin permiso. Yo debía haber cortado la conversación, pero no lo hice. Su nombre era Julián. Trabajaba cerca y su voz tenía algo que me hacía sentir vista. No sé cómo pasamos de un error a escribirnos todos los días. Primero por curiosidad, luego por necesidad. Él me preguntaba cosas que Daniel había dejado de preguntarme hacía años, que me hacía reír, que extrañaba de mí misma, que ocultaba cuando decía que estaba bien. Y yo le contesté todo. La primera vez que lo vi en persona fue una locura. Quedamos en una cafetería diminuta, escondida detrás de una floristería. Él me sonrió desde la puerta y yo sentí un temblor en las piernas que no me daba desde la universidad. No pasó nada ese día. Ni un roce. Pero cuando me fui, tuve la certeza de que algo ya había cambiado. Algo que no podría deshacer. Las semanas siguientes fueron un desfile de excusas. Reuniones que no existían, paseos fingidos, silencios que escondían mensajes. Julián tenía ese modo de mirarme, como si estuviera leyendo todo lo que yo trataba de callar. No quiero arruinarte la vida, me dijo un día. Solo quiero que no sigas apagándote. Yo debería haber terminado ahí. Debería haber vuelto a casa, a Daniel, a la rutina. Pero no pude. La noche en que todo se rompió fue la noche en que dejé de mentirme incluso a mí. Julián apareció empapado bajo la lluvia, temblando, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Que tenía algo que decirme. Que no podía seguir así. Y yo lo abracé antes de escucharlo siquiera. Lo llevé a mi sala, cerré las cortinas, apagué las luces. Y lo besé. Ese beso fue un derrumbe silencioso. Algo se partió en mí, algo que sabía que nunca volvería a su lugar. Él me sostuvo la cara con las manos, como si tuviera miedo de que yo desapareciera en medio del acto. Y en medio de ese beso, con su respiración entrecortada, me dijo, hay algo que no sabes, algo que cambia todo. Me tomé un segundo para mirarlo, para entender. Su expresión no era de deseo. Era de miedo. Y entonces lo dijo. Y todo, absolutamente todo, se vino abajo cuando lo escuché decir hay algo que no sabes. Algo que cambia todo, sentí que el aire se volvió espeso, como si la habitación se hubiera cerrado sobre nosotros. Me separé apenas unos centímetros, lo suficiente para ver su rostro. Tenía los labios temblando, los ojos enrojecidos, como si estuviera a punto de romperse. Yo pensé que me diría algo cliché, algo manejable, que estaba enamorado de mí, que no podía seguir si yo no dejaba a mi marido, que esto le estaba doliendo demasiado. Pero no. Su silencio fue tan largo que empecé a escuchar mi propia respiración. Nerviosa, entrecortada, rozando su pecho.
Dilo, por favor, le dije, aunque una parte de mí rogaba porque no lo hiciera. Él tragó saliva. Dio un paso atrás. Miró hacia la ventana, luego hacia mí, luego al piso. Como si buscara una salida que no existía. Como si las palabras que iba a pronunciar tuvieran el poder de destruirnos a los dos. Daniel, empezó. Mi corazón se detuvo. Tu marido, yo lo conozco. No entendí. O no quise entender. Sentí un pinchazo en el estómago, una punzada tan profunda que tuve que apoyar la mano en el borde del sofá. Él continuó hablando, pero yo solo escuchaba fragmentos, ecos rotos, frases que apenas alcanzaba a procesar mientras mi mente trataba de unir piezas que no tenían sentido. Lo conocí hace años, trabajamos juntos un tiempo, no fue planeado, no sabía que eras tú, no hasta que vi una foto. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me alejé 2 pasos, luego otros 2, como si me estuviera defendiendo de un golpe invisible. Julián levantó las manos, desesperado, intentando calmarme. Déjame explicarlo. Por favor, suplicó. Pero yo solo sentía rabia. Rabia y miedo. Las 2 emociones mezcladas hasta formar un nudo ácido en mi garganta. Me dolía pensar que, mientras yo caía en esta historia, mientras me desnudeaba emocionalmente con él, mientras rompía cada promesa que alguna vez hice, él sabía. O sospechaba. O cayó. ¿Desde cuándo? Logré decir. No desde el inicio. Te lo juro. Yo supe quién eras hace unas semanas. Reconocí tu apellido, luego vi una foto tuya en su oficina cuando pasé a saludar a un amigo. Fue como si alguien me tirara agua helada encima. No sabía cómo decírtelo. No quería perderte. Su voz se quebró. La mía desapareció por completo. Sentía que la casa no era mi casa, que la ropa que llevaba puesta no era mía, que mi vida completa estaba sostenida por hilos que yo misma había cortado sin darme cuenta. ¿Y pensaste que ocultarlo era mejor?, pregunté, casi sin voz, con un hilo de furia quemándome el pecho. No. Pensé que si lo decía, te irías. Y yo no podía soportarlo. Había algo cruelmente irónico en todo esto. Yo había buscado en él verdad, espontaneidad, esa sensación de que alguien por fin me miraba como yo necesitaba ser mirada. Y ahora, justo ahora, me daba cuenta de que también tenía secretos. De que la historia que había idealizado tenía grietas desde antes que yo siquiera lo supiera. De que mi traición no era limpia, ni simple, ni romántica. Era sucia. Mezclada con coincidencias, silencios, errores. Me dejé caer en el sofá. Las piernas no me respondían. Julián se acercó lentamente, como si temiera que yo explotara en cualquier momento. Se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos. Y yo no se las quité. No tenía fuerzas. Escúchame, por favor. Yo no lo busqué. No busqué nada de esto. Tú apareciste de una forma que no esperaba. Y me cambiaste. No quiero que pienses que todo fue mentira. Cerré los ojos. Lo escuché respirar. Sentí sus dedos aferrarse a los míos, como si yo fuera lo último que tenía para sostenerse en este desastre. ¿Él sabe?, pregunté finalmente. Ni siquiera sé cómo reuní el valor. No. Claro que no. Nunca le diría algo que pudiera destruirte. Nunca. Me quedé en silencio. La lluvia golpeaba los vidrios con un ritmo insistente, casi cruel. Pensé en Daniel. En nuestras mañanas tranquilas, en los cafés demasiado dulces, en sus rutinas. En cómo me miraba últimamente, con una mezcla de confianza ciega y una especie de resignación que yo había elegido ignorar. Pensé en cómo él nunca sospechó nada, cómo seguía creyendo en mí. Como yo, mientras tanto, me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Y luego pensé en Julián. En cómo todo lo que habíamos construido, todo lo que yo había sentido tan intensamente, de repente tenía una sombra enorme detrás. Una sombra con nombre y apellido, el de mi propio marido. Necesito tiempo, dije finalmente, y noté cómo su rostro cambiaba, cómo su esperanza temblaba.
No quiero perderte, murmuró, casi sin voz. Julián, no sé siquiera quién eres ahora. Lo vi cerrar los ojos, apretarlos, como si sus propias palabras lo estuvieran desgarrando. Se puso de pie lentamente, con un cansancio repentino, vencido por la situación. Miró hacia la puerta. Después hacia mí. Si te vas ahora, si te alejas, lo voy a entender, dijo. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti no cambió. No es una mentira. No importa cómo empezó. Yo no respondí. No tenía cómo. No tenía palabras para detenerlo, ni para retenerlo, ni para sacarlo de mi vida. Y él lo entendió. Dio un paso atrás. Luego otro. Tomó su abrigo húmedo del respaldo de la silla. Lo dobló torpemente, como si ese gesto mínimo le costara demasiado. Abrió la puerta. Una ráfaga de aire frío se coló en la sala. Cuando estés lista para escuchar lo que falta, llámame, dijo finalmente. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé allí en silencio. Temblando. Sola. Con la sensación de que había algo más, algo grande, algo que él no había terminado de decir. Algo que no solo iba a cambiar mi relación con él, sino todo lo que yo creía saber sobre mi matrimonio. Y fue en ese instante, cuando el eco de la puerta aún vibraba en el pasillo, que mi teléfono vibró. Un mensaje. De Daniel. El contenido del mensaje, el contenido del mensaje. Dios, todavía siento el mismo vacío en el estómago cuando lo recuerdo. Lo abrí casi sin pensar, con los ojos aún nublados, la respiración temblando. Era una foto. Solo una. Una imagen borrosa, tomada desde abajo, desde un ángulo extraño, como si alguien la hubiera capturado intentando no ser visto. Una foto de mí. En la cafetería detrás de la floristería. Sentada frente a Julián. No decía nada más. Ni un texto. Ni un emoji. Ni un podemos hablar. Solo esa fotografía. Ese instante congelado. Ese momento que, en mi memoria, había sido íntimo y secreto, pero que alguien más también había visto. Me quedé mirándola sin comprender. Sentí que la piel se me volvía fría, que mi corazón latía demasiado fuerte, demasiado rápido. La imagen no era nítida, pero se veía lo suficiente, mi perfil, mi sonrisa temerosa, mis manos nerviosas jugando con la servilleta. Y, frente a mí, Julián inclinándose hacia adelante como si me confiara algo importante. El silencio de Daniel al no escribir nada era peor que cualquier grito. Era una acusación muda. Brutal. Una sentencia sin palabras. Me puse de pie tan rápido que casi me mareé. Caminé por la sala como un animal acorralado. Revisé la hora. Revisé la foto una y otra vez. Intenté recordar ese día, ese momento. ¿Había alguien cerca? ¿Nos estaba observando alguien? ¿Quién tomó eso? El teléfono vibró otra vez. El nombre de Daniel. Esta vez sí había texto. No sé qué pensar. Estoy llegando a casa. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Daniel venía. Había visto algo. No todo, pero suficiente. O tal vez sabía más. Tal vez llevaba tiempo sabiendo. Tal vez había estado esperando que yo me delatara. O tal vez alguien le había dicho algo. Alguien que sabía demasiado. Y entonces, como un golpe seco, lo entendí. Julián dijo que había visto una foto mía en la oficina de Daniel. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si no fue un descubrimiento accidental? ¿Y si alguien más la tomó? ¿Y si alguien se la enseñó? ¿Y si él no estaba siendo completamente sincero? Porque por más que yo quisiera creerle, había algo que no calzaba. Algo que había dejado de calzar desde hacía semanas. La puerta volvió a vibrar, un mensaje más. De un número desconocido. Deberías hablar con tu marido antes de que sea demasiado tarde. No había nombre. No había contexto. Solo esa frase. La miré tantas veces que mis ojos empezaron a arder. ¿Quién era? ¿Por qué ahora?
¿Por qué así? El latido en mis sienes se hizo insoportable. Sentía que algo se cerraba, que el aire faltaba. La lluvia seguía golpeando las ventanas como si quisiera entrar por fuerza. Me acerqué a la puerta de entrada casi sin saber qué estaba haciendo. Estaba helada. Mis dedos temblaban. Me apoyé contra ella, tratando de pensar, de ordenar todo, pero era inútil. Había demasiadas piezas sueltas, demasiadas coincidencias imposibles, demasiadas verdades a medio decir. Y entonces recordé algo que Julián dijo semanas atrás, una frase que en ese momento no tuvo peso, pero que ahora retumbaba con un significado completamente distinto. Yo sé lo que es perder algo que no sabías que estabas a punto de perder. ¿A qué se refería? ¿Qué había perdido él? ¿Qué tenía que ver eso conmigo? ¿Con Daniel? Mi teléfono volvió a encenderse con una notificación. Esta vez era Daniel otra vez. ¿Llegué? ¿Puedes abrir? Mi corazón se disparó. Me quedé paralizada, mirando la puerta como si del otro lado hubiera un precipicio. Podía sentir la presencia de mi marido al otro lado del umbral, su espera silenciosa, el peso de lo que sabía o creía saber. Tomé el picaporte con la mano temblorosa. Respiré hondo. Abrí. Cuando vi su rostro, algo dentro de mí casi se rompió. No estaba furioso. No estaba gritando. No estaba devastado. Estaba extraño. Callado. Con una calma que me heló la sangre. Me miró como si yo fuera un enigma que no lograba resolver. Como si hubiera estado ensayando este momento durante días. Entró sin hablar. Se quitó el abrigo. Lo colgó. Caminó hacia la sala. Pasó por delante del sofá donde, hacía apenas minutos, había estado besando a otro hombre. Yo lo seguí en silencio, temblando. ¿Quieres explicarme esto?, dijo finalmente, levantando el teléfono y mostrando la foto otra vez. Abrí la boca, pero ninguna palabra salió. Sentía la garganta cerrada. ¿Quién la tomó?, agregó, sin levantar la voz, pero con un filo frío que me atravesó entera. Daniel, yo no lo sé. Él me miró como si evaluara cada microgesto de mi cara. ¿Quién es él?, preguntó. No tenía sentido seguir mintiendo. Pero tampoco sabía cómo decirlo sin que el mundo se desmoronara de una vez. Alguien que conocí por error, murmuré. No buscaba nada. No planeé nada. Daniel respiró hondo. Se llevó una mano al rostro. Caminó 2 pasos. Luego se detuvo. No estoy aquí para hacerte daño, dijo. Eso me sorprendió. Solo quiero saber desde cuándo estoy viviendo con una desconocida. Sentí el golpe, pero no tuve fuerzas para defenderme. Apenas pude sostenerme de la mesa para no caer. Daniel, puedo explicarlo. Él trabaja conmigo, ¿verdad? Lo miré, incrédula. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y qué dijiste? Se giró lentamente. Sus ojos estaban húmedos, pero no había lágrimas. Solo una lucidez cruel. Dime la verdad, ¿él trabaja conmigo o trabajó conmigo? El silencio se expandió como un trueno. Lo sabía, murmuró. Lo sabía desde antes de que tú lo supieras. Sentí un frío brutal recorrerme la columna. ¿Qué? ¿Sabías qué? Daniel apretó los labios. Y entonces lo dijo. La frase que lo explicaba todo. La frase que abría la puerta a un giro que yo no estaba lista para escuchar. Él no llegó a tu vida por accidente. No fue casualidad. Ese hombre te estaba buscando. Ahí lo vi. El temblor en sus manos. El dolor contenido. El miedo. Y yo también quiero saber por qué. Cuando Daniel dijo te estaba buscando, el mundo dejó de tener sonido. Ni la lluvia, ni mi respiración, ni el crujido del piso. Nada. Solo esas palabras suspendidas en el aire, envenenándolo todo. ¿Qué estás diciendo?, murmuré, aunque ya no quería escucharlo. Daniel caminó hacia mí con una lentitud que me hizo retroceder. Pero no estaba enfadado. No estaba agresivo. Estaba roto.
Y esa calma rota era peor que cualquier grito. Hace meses noté que alguien preguntaba por ti en mi trabajo, dijo. Primero pensé que era un error. Luego, que era un acosador. Fotos tuyas impresas en el área común, dejadas, por accidente. Comentarios de pasillo. Un tipo nuevo en el edificio preguntando si yo estaba casado. ¿Sabes quién era? Mi estómago se contrajo de golpe. Julián, susurré antes de poder evitarlo. Daniel asintió. Lentamente. Con una tristeza tan profunda que me obligó a apartar la mirada. No dije nada porque no quería asustarte. Y porque cuando intenté averiguar quién era él, descubrí algo que me dejó paralizado. Respiró, como si esas palabras pesaran más que su propio cuerpo. No solo te estaba buscando. Te conocía. La garganta se me cerró. No puede ser, dije. Él me dijo que fue un accidente. Daniel me interrumpió. Tu nombre estaba en una lista. Me quedé helada. ¿Qué lista?, pregunté con un hilo de voz. La lista de pacientes del terapeuta donde fui hace años. Sentí un vértigo brutal, como si el piso se hubiera inclinado bajo mis pies. Cuando tuve aquel episodio de estrés, continuó Daniel, fui a terapia. Y allí conocí a un chico más joven que yo. Callado. Siempre llegaba antes de tiempo y se quedaba después, en la sala de espera. Se llamaba Julián. Me llevé la mano a la boca. Mi respiración se volvió irregular. Él me escuchó hablar de ti, dijo Daniel. De cómo eras. De lo que significabas para mí. De mis miedos. Él sabía quién eras mucho antes de que tú lo conocieras a él. Por eso reconoció tu apellido. No porque te viera en una foto en mi oficina. Porque llevaba años escuchando mi vida. Las lágrimas me caían sin control. No sabía si eran por culpa, por terror, por confusión o por las tres cosas a la vez. Daniel terminó de unir las piezas. Y cuando volvió a aparecer cerca de mí, hace unos meses, cuando empezó a trabajar con alguien que yo conocía, supe que no era casualidad. Supe que te estaba buscando a ti. Que te estaba estudiando. Tragó saliva. Pero nunca imaginé que lograría meterse tan hondo. Me apoyé en la mesa para no caer. Todo se volvió borroso. La primera llamada, la risa, el mensaje equivocado, ¿había sido planeado? ¿Todo había sido orquestado desde el principio? ¿Cada palabra? ¿Cada acercamiento? Daniel dio un paso hacia mí. Un paso lleno de dolor, pero también de algo que no esperaba, compasión. Te perdí mucho antes de que lo besaras, dijo. Y me culpo por eso. Pero lo que él hizo no fue amor. Fue una obsesión. Mi pecho se contrajo. Mi mente gritaba que no, que había algo real, que yo sí había sentido algo real. Pero otra voz, más cruel, más honesta, murmuraba que tal vez fui una historia que él había querido protagonizar desde hace mucho. Entonces mi teléfono vibró en la mesa. Los dos lo miramos. Era un mensaje de Julián. Solo una frase. Ya sé que él te contó. Déjame explicarte lo que Daniel no sabe. Me quedé congelada, mirando esa línea que podía desarmar aún más todo lo que quedaba de mi vida. Daniel me miró con una mezcla de miedo y resignación. «Lo vas a abrir, ¿verdad?», dijo con voz cansada. Yo no pude responder. Porque no sabía qué era peor, abrirlo o no abrirlo. Tomé el teléfono con las manos temblorosas. Me quedé a centímetros de la pantalla. Sentía a Daniel detrás de mí, respirando despacio, como si cada segundo lo golpeara. Y antes de que pudiera decidir si abrir el mensaje, borrarlo o apagar el teléfono, me escuché decir en voz baja, temblorosa: «Daniel, si tú fueras yo, ¿qué harías?». Y ese es el problema. No sé si quiero la verdad o si quiero seguir viviendo en la mentira que me construí sola. ¿Qué debería hacer ahora?